Seguimos con las clases de física 1, el servicio a la licenciatura en química y farmacia. Estamos en la unidad 4, cinemática rectilínea y curvilínea. Antes de comenzar con los temas, estos tópicos, ¿verdad? Quiero decirles que con Diego les he enviado soluciones de la guía de problemas número 3 de vectores, ¿verdad? He seleccionado algunos que me interesa que sepan ustedes cómo se desarrollan, más los demás pues pueden ser opcionales si ustedes quieren resolverlos, pero al menos los que les he mandado resueltos pues es necesario que los entiendan como que están resueltos. Yo creo que con lo que han estudiado la teoría pues tienen una buena información en teoría, ustedes podrán resolverlos y entender de cómo pues se da la generalidad de la álgebra de vectores, ¿no? Esto pues posteriormente nos va a servir cuando entremos propiamente ya a las clases de física. Y aquí ya vamos a entrar en esta unidad que vamos a ver de cinemática, unidad 4, cinemática rectilínea y curvilínea. Vamos a aplicar pues algo que hemos aprendido de los vectores, ¿verdad? Para el segundo examen parcial pues entraría hasta este tópico, ¿verdad? Yo les mandaría posteriormente problemas resueltos de cinemáticas, escogidos por supuesto. Bien, como yo sé que en bachillerato ustedes ya han visto la mecánica, ¿verdad? Estudió la cinemática, recuerden que la mecánica como parte de la física clásica estudia la cinemática y la dinámica. Y eso pues ustedes ya tienen todos estos conceptos del bachillerato y lo que voy a hacer aquí pues es reafirmar esos conceptos y ampliarlos tal vez un poco más, ¿verdad? De lo que ustedes tuvieron. No se puede decir que es igual, ¿no? ¿Verdad? Bien, veamos cómo empiezan los tópicos. Tomando 1. Concepto de reposo y movimiento, sistema de referencia. Quiero decirles de que voy a empezar fundamentando conceptos y después vamos a deducir las ecuaciones que rigen la cinemática rectilínea. Nos vamos a dar cuenta que las mismas ecuaciones son para el movimiento curvilíneo. Lo único que ya trataríamos con variables rotacionales, ¿verdad? Pero el sentido del concepto de movimiento casi viene siendo lo mismo. En cambio aquí pues en la cinemática rectilínea vamos a hablar de cinemática en donde hablamos de desplazamiento, posición, ¿verdad? Distancia, etc. Bien, veamos el concepto de reposo y movimiento, dices, que vamos a entender por sistema de referencia. Bien, hablemos primero del reposo. El reposo lo vamos a considerar relativo o puede ser absoluto. Para decirles que el reposo absoluto es algo que idealizamos en un momento dado, no porque la materia en el universo siempre está en movimiento. Eso quiere decir que el reposo absoluto no existe, pero ni en los átomos. Tener una temperatura de 0 grados, el cero absoluto, o sea 0 grados Kelvin, es imposible, ¿no? Porque tendría que el movimiento molecular no hay vibración en los átomos, y esa vibración siempre, que la podemos minimizar o aumentar, es cierto, pero llevarla a un reposo absoluto, nunca. Entonces vamos a hablar del reposo relativo. ¿Qué es el reposo relativo? Va a ser la posición fija respecto de un sistema de referencia. Ese sistema de referencia aparentemente lo podemos ver fijo, pero puede ser que se esté moviendo con todo un sistema. Cuando nosotros ponemos un punto fijo en tierra, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Un punto pues del día siguiente y mismo lo encontramos.
pero la Tierra puede que está rozando sobre su eje este movimiento. Y al mismo tiempo está trasladando 365 días alrededor del Sol y 24 horas sobre su eje. Pero aquí en Tierra, pues cualquier punto fijo a Tierra podría ser el mismo que si un cuerpo o partícula no cambia la posición en el tiempo, entonces hablamos de reposo relativo. Posición fija respecto de un sistema de referencia. Claro que necesita un observador, alguien que observe así ese cuerpo. Allá está una esquina, ¿va? Y el cuerpo está, póngale unos 10 metros de la esquina. Y veo que no cambió de posición, me cuenta de reposo relativo del cuerpo. Bien, ¿qué vamos a entender por movimiento? Cambio de posición respecto a un sistema de referencia. Como digo, si yo pongo un sistema de referencia fija en una esquina y veo que un cuerpo o partícula cambió de una posición inicial a una posición final, entonces ese cuerpo o partícula observo yo que se movió, está en movimiento. Te lo pongo así sencillo para que se entienda pues el concepto, porque no voy a ir a hacer detalles, ¿verdad? Sino que el cambio de posición del cuerpo respecto a un sistema de referencia nos va a implicar que hubo un movimiento. Ahora veamos sistema de referencia. Sistema del cual se puede ubicar un cuerpo o partícula, ya sea en reposo o en movimiento. Y cuando ubicamos un almacén, que digo, bueno, pongo un sistema de referencia, por ejemplo aquí en Santa Ana, Catedral, ¿no? Está 2 cuadras al sur de Catedral, entrada principal. Entonces ya estoy poniendo el sistema de referencia a la Catedral y moverme 2 cuadras hacia el sur. Acuérdense que en los puntos cardinales tenemos norte, sur, este, oeste, es la rosa cardinal, ¿no? Pero la rosa cardinal nos sirve también como sistema de referencia. Otro que nos puede servir de sistema de referencia es el plano cartesiano, X, Y o Z, ¿va? En el espacio, ¿va? Pero aquí no vamos a pasar de quizás ver este movimiento en 2D, 2 dimensiones o una dimensión. Tal vez no lo vamos a ver en 3 dimensiones, pero el concepto es el mismo. Quiero decirles pues de que yo muchas veces hago estas definiciones, puede que otro libro lo defina de otra manera, pero al final se quiere decir lo mismo. Quizás lo esté haciendo así para hacerlo más asequible, pues, y no darle tantas vueltas en una definición tanto académica y que vaya hasta con palabras sofisticadas, ¿no? ¿Verdad? Bien, entonces ya pasamos. Aquí me faltó 2. Posición y desplazamiento. No se preocupen por esto porque voy a mandar estas clases manuscritas, ¿verdad? Con Diego, para que si aquí pues no se entendió alguna cosa, pues ya manuscrita y que las haga llegar Diego a los enlaces, para que los enlaces los den a sus respectivos grupos, ¿verdad? Ustedes van a tener estas clases ya manuscritas. Bien, el tópico 2 del programa, posición y desplazamiento. ¿Qué es la posición? ¿Qué vamos a entender por posición? La posición va a ser un vector que va desde el sistema de referencia a un lugar en particular. O sea que la posición es la ubicación de un cuerpo o partícula respecto a un sistema de referencia. Por ejemplo, aquí, digamos, aquí está un punto ubicado.
Entonces yo puedo imaginar un vector que va de mi sistema de referencia al plano cartesiano, y aquí es el origen. Desde el origen a ese punto dado. Le voy a poner a este vector R. Este vector me significa la posición en la cual está esta partícula. Podría ir en un cuerpo también. Con respecto a un sistema de referencia. Ahora quiero decirles también que el sistema de referencia puede ser un sistema de referencia en reposo relativo. Ya estamos diciendo que no vamos a hablar de reposo absoluto, ¿va? Cuando algo está en reposo relativo, la velocidad es igual a cero. O sea que no hay movimiento respecto al sistema de referencia. Pero podríamos tener un sistema de referencia inercial. Y el sistema de referencia inercial lo vamos a entender como un sistema que se mueve a velocidad constante. Es como que si yo voy adentro de un tren y el tren se va moviendo a velocidad constante. Entonces yo adentro del vagón puedo hacer esto como que si estuviera en tierra. O sea que serían sistemas equivalentes, ¿verdad? Ahora, si acelera el tren, esto puede caer atrás, o desacelera, puede caer adelante. Esa ya es otra situación. Pero mientras el tren vaya a velocidad constante, por eso en algunas películas, pues de que van dos trenes paralelos a la misma velocidad, una persona puede pasar de un tren a otro sin ningún problema, como que estuviera parado en tierra. Entonces, esos dos sistemas de referencia inerciales, eso es de acuerdo a la mecánica newtoniana, ¿va? Puede ser un sistema con velocidad cero, ¿va? Que es reposo relativo, o con velocidad constante, que es inercial. Entonces, la posición es un vector. Desplazamiento. Este vector de posición lo he ubicado en el plano XY, ¿verdad? Entonces este vector de posición tendría un vector de posición en X y un vector de posición en Y. Desplazamiento, bueno, me voy a pasar, aquí lo hice en 2D, ¿va? Hoy lo voy a hacer en un D, solo en la dirección de X. Desplazamiento delta X, cuando el desplazamiento es un vector. Eso ya es así, ¿verdad? Nunca vamos a confundir desplazamiento con distancia, ¿verdad? Porque cuando hablamos distancia como variable cinemática, tomamos en cuenta toda la trayectoria recorrida por el móvil. Mientras que el desplazamiento solo va a ser cambio de posición, ¿verdad? No importa cuántas vueltas dio pegar a un punto, lo que interesa es de dónde salió y hasta dónde llegó, solo es tirar un vector. Y ese sería el desplazamiento. O sea que, como concepto, el desplazamiento delta X, suponiendo que un cuerpo se va a mover con respecto a un sistema de referencia, ¿verdad? El delta X, ¿verdad? Es como que tengamos, aquí está una posición inicial y aquí tenemos una posición final. Este es el vector de posición final y este es el vector de posición inicial. La resta de estos vectores me daría el desplazamiento. ¿Cuál sería el desplazamiento? De aquí para acá sería el delta X. Entonces el desplazamiento como vector lo vamos a simbolizar con un delta X. Cambio de posición con respecto a un sistema de referencia. Pero como ya hablamos del sistema de referencia, necesariamente va a tener que ser referido ya sea a la rosa náutica. Vamos a utilizar dos sistemas de referencia, la rosa náutica y el plano cartesiano. Entonces aquí tenemos el vector de posición final menos el vector de posición inicial. Si el movimiento es en línea recta, pues aquí el desplazamiento coincidiría con la magnitud o el valor numérico
de la distancia recorrida, porque como estamos estudiando cinemática rectilínea, todos los movimientos son en línea recta. Por eso se distingue rectilíneo y tenemos ya los curvilíneos. Bien, muchas veces vamos a hablar de rapidez también. Entonces, la rapidez va a ser diferente. La podemos llamar ¿cómo vamos a utilizar el símbolo de una R mayúscula? R es la relación entre distancia recorrida en un intervalo de tiempo dado. O sea que rapidez es distancia sobre tiempo. Pero la distancia tomamos todo el recorrido del cuerpo partícula y todo el tiempo es el que se tardó en dar el recorrido. Y este es un escalar, ¿verdad? No es vector. Cuando hablemos de velocidad, sí va, eso va a ser un vector, que es el vector de desplazamiento en un intervalo de tiempo delta t. Eso es diferente. La velocidad como vector va a ser el vector de desplazamiento entre el intervalo de tiempo dado. Y el concepto de distancia lo vamos a entender como la longitud total del trayecto recorrido de un cuerpo en movimiento, ¿verdad? Puede ser que se fue en una curva, después se fue en una recta, no importa, solo medimos toda la distancia y vemos cuánto se tardó para poder determinar su rapidez, ¿verdad? Si se habla de rapidez instantánea, la rapidez instantánea es lo mismo. Lo único que la rapidez instantánea es la rapidez que tiene un cuerpo en un instante dado, pero para un instante determinado, ¿verdad? Tomamos todo el recorrido hasta ese instante dividido entre el instante. Que un instante vendría siendo un diferencial, un delta t, ¿verdad? Bien, pero estos conceptos de velocidad media, aceleración, movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniforme variado, lo que nos va a interesar son las ecuaciones que rigen esos dos tipos de movimientos, porque en cinemática rectilínea solo se pueden dar dos tipos de movimiento: el movimiento relativo rectilíneo uniforme o el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero para eso pues necesito más tiempo para deducir todas las ecuaciones para que nosotros podamos resolver cualquier problema o ejercicio, ¿verdad? Ya conociendo las ecuaciones, con esas ecuaciones podemos resolver cualquier problema de cinemática rectilínea. Eso pues lo haría en la próxima clase, ¿verdad? Estén pendientes que con Diego voy a mandar manuscrito estas clases, ¿verdad? Vía WhatsApp a Diego, y Diego se las pasa los enlaces y los enlaces los distribuye para tener como un respaldo de la teoría, aunque esta teoría pues ustedes la pueden ubicar en cualquier libro de física general en internet, ¿verdad? Todo es lo mismo, ¿verdad? Así que les agradezco mucho la atención prestada. Vamos a quedar pendientes con la guía les voy a enviar la guía de cinemática, ya la tienen. Lo que va a quedar pendiente de esto es empezarles a enviar ya algunas soluciones de problemas seleccionados. Así que les agradezco mucho por su atención.